Bienvenidos a Virginia, Educación en Radio. Damos gracias a nuestros voluntarios que nos traen las lecciones del día de hoy. Estamos más que listos para aprender. Acompáñanos. Hola, soy la señora Irene Arévalo, maestra de matemáticas de la escuela Mount Vernon en la ciudad de Alexandria, al norte de Virginia. Hoy día vamos a hablar de medidas. Como ustedes saben, las medidas se usan para muchas cosas. ¿Qué cosa medimos? Medimos largo, ancho, altura. Medimos peso. Medimos el volumen de un líquido. Medimos la temperatura. Medimos el tiempo. ¿Y qué cosa usamos para medir? Para medir un largo, por ejemplo, usamos una regla. Para medir un largo también podemos usar una cinta de medir. Si es una medida pequeña, una cinta de medir que puede usar una persona que cose, pero también si es una medida larga, como una persona que construye, tiene estas cintas de medir que son de metal y entonces pueden medir una distancia más larga. Si queremos medir algo como por ejemplo la distancia entre una ciudad u otra o entre tu casa y la escuela, entonces podemos usar algo que se llama el odómetro en un auto que te dice cuántos kilómetros, cuántas millas están. Eso usamos para medir largo. Para medir peso se usa una balanza. Si tú has ido al doctor alguna vez, el doctor te ha hecho subir en una balanza y te ha pesado. Pero esa balanza pesa personas, pero no es la única balanza. Hay balanzas de cocina, por ejemplo, donde podemos pesar los ingredientes para hacer una receta. Y por último, una balanza de cosas muy pequeñas. En inglés, balanza se dice scale. Para medir volumen, podemos usar tazas, cucharitas o un recipiente que tenga medidas. Si alguna vez has cocinado o tu mamá o tu papá han cocinado, ellos muchas veces usan tazas para medir volumen para que la receta les salga bien. Para medir la temperatura usamos un termómetro. Y para medir el tiempo usamos un reloj y usamos un calendario. Las medidas, chicos, son arbitrarias. ¿Qué significa eso? Que han sido creadas para el hombre para ayudarse. Imagínense que hace muchos años, 200 años, no existían medidas estándares como tenemos ahora. ¿Qué cosa es una medida estándar? Es una medida que todos reconocen como la misma. Es una medida que si tú le hablas a una persona aquí en Estados Unidos o en El Salvador o en la China, todos saben de qué estás hablando. Antes no era así. Antes cada país, incluso cada ciudad tenía su propia medida. Y si tú querías comprar una medida de papas y tú les decías a una persona quiero esta medida de papas, bueno, te daban en esta ciudad una cantidad y en otra ciudad te daban otra, porque cada uno tenía su propia manera de medir. Y fueron los ingleses los que tuvieron un sistema de medidas que, como los ingleses fueron colonizadores en muchas partes del mundo, llevaron a muchos países y lo trajeron a Estados Unidos también. Por lo tanto, el sistema de medidas americano se llama también sistema imperial o sistema inglés. Los franceses inventaron otro sistema de medida que se usa en la mayor parte de países del mundo, que se llama el sistema métrico. Ese sistema tiene un poco más de lógica porque se usó la unidad de 10 o de 100 para crearlo. Y se los voy a explicar un poquito más. Vienen una vez más de los franceses, pero otra vez es una cosa arbitraria. Es decir, los franceses dijeron, ok, por ejemplo, ¿qué medida en temperatura va a ser 0? Y ellos decidieron que es cuando el agua se congela.
¿Y qué medida va a ser 100? Bueno, es la temperatura cuando el agua llega a hervir. Esas medidas son totalmente arbitrarias, pero basados en la física de qué cosa le pasa al agua cuando baja la temperatura suficiente que se vuelve hielo o cuando sube la temperatura suficiente que vuelve a hervir. Y entonces a eso le llamaron 100 y a la temperatura del agua congelada le llamaron 0 y de ahí lo dividieron en 100 partes, básicamente. Y basado en eso hicieron su termómetro. Los ingleses no han usado ese sistema, aunque hoy en día en Inglaterra ya cambió al sistema métrico. Pero Estados Unidos no ha cambiado al sistema métrico, por lo tanto todavía usamos el sistema inglés o sistema imperial. Quiero ahora conversar un poquito de qué cosa son las medidas y cómo se las pueden imaginar ustedes. En el sistema americano, las medidas de largo son millas, yarda, pie y pulgada. Millas las tendrías que mirar si estás caminando durante, media hora, de repente caminas una milla. Es una distancia bastante larga. En un auto la puedes ver. Le puedes decir a tu papá o tu mamá que te lleven manejando una milla para que sepas qué distancia es una milla. Una yarda es la altura, por ejemplo, del respaldar de una silla. Desde la parte de arriba del respaldar de la silla hasta el piso, eso sería una yarda. Yarda en inglés se dice yard. La altura de la manija de una puerta hasta el piso, eso es una yarda. Entonces, por ejemplo, la distancia de tus brazos abiertos podría ser una yarda, de punta a punta podría ser una yarda. Tienes que calcularla. ¿Cuánto es un pie? Bueno, los ingleses le pusieron la palabra pie, pero en realidad es un pie grandote, porque un pie es la medida de una regla de la escuela, esas reglas que usas para medir y para hacer líneas rectas. Eso es un pie. Entonces ellos llamaron un pie en inglés feet, pero realmente es el pie de un adulto bien patón, porque la distancia es bien larga para ser el pie normal de una persona. El mío, por ejemplo, mide como 2/3 de pie. Mi pie no llega a medir el largo de una regla. Y una pulgada, en inglés se dice inch, es la medida de el dedo pulgar, el dedo gordo de tu mano. Dóblalo un poquito y es desde la punta del dedo hasta donde se dobla. Eso es más o menos una pulgada. ¿Ok? Esas son las medidas americanas. Las medidas métricas son el centímetro, el metro y el kilómetro. El centímetro es el ancho de tu dedo meñique, el dedo más chiquito. Mira tu dedo meñique. Ese ancho es más o menos 1 centímetro. Un metro es un poquito más largo que una yarda. Entonces, si yo te digo que la manija de la puerta está a 1 yarda, la parte de arriba auméntale más o menos unas 3 pulgadas y eso vendría a ser 1 metro. O sea, 1 metro es un poco más largo que 1 yarda. Y 1 kilómetro es 1000 metros. Una vez más, tendrías que caminar menos que 1 milla, porque 1 milla es como 1.6 kilómetros, es bastante más largo. 1 kilómetro son 1000 metros. Ahí tendrías que caminar de repente unos 20 minutos para que sea 1 kilómetro. Una vez más tendrías que ir con tu mamá caminando, con tu papá, para que te diga cuánto es 1000 metros. En las medidas de peso, hoy en día si tú vas al doctor te va a pensar en libras y onzas.
y son 16 onzas, es 1 libra. Yo como adulto peso más o menos 140 libras. Y tú como un niño pesas más o menos 150 libras. Tienes que ir a tu despensa donde tu mamá y tu papá guardan la comida y mira las bolsas. Te vas a dar cuenta que todas las latas y todas las bolsas de comida que hay tienen la medida de peso de cuánto vienen. Y hoy en día ponen tanto la medida americana como la medida métrica. La medida métrica es gramos y 1000 gramos es 1 kilogramo. Entonces, fíjate un paquete de pasta, por ejemplo, de fideos. Fíjate un paquete de pasta. Un paquete de pasta puede ser de de 1 libra, o sea, 1 libra, 16 onzas, que aproximadamente son como 400 y pico de gramos. Es decir, 1 libra es más o menos 1 libra es medio kilo. ¿Ok? Voy a ser más clara, que me he confundido un poco. 1 libra es casi medio kilo. Es un poquito menos que medio kilo. Entonces, mira los paquetes de fideos. Normalmente los venden en 1 libra. ¿Ya? Para que te des cuenta lo que es 1 libra. 1 onza es... ¿te acuerdas los chocolates de Halloween? ¿Te acuerdas los fun size de M&M's, esos de color amarillito, esos paquetes que tienen chocolates con maní? Uno de esas bolsitas es 1 onza. Y recuerda, 16 onzas es 1 libra. Entonces, para que te des cuenta más o menos cuánto es 1 libra, es un paquete de fideos. 1 onza es el chocolate M&M's fun size de amarillitos de maní. ¿Ok? ¿Y qué cosa es 1 gramo? 1 gramo es poquísimo. Más o menos, si cuentas arroz, ¿cuántos granitos de arroz? Entre 15 y 30, depende del tipo de arroz, es 1 gramo. Si tú quisieras pesar 1 gramo. De manera en que un paquete de fideos es como aproximadamente 500 gramos. Y 2 de esos paquetes hacen 1000 gramos, que es igual a 1 kilogramo. Te digo esto para que te des una idea de cuánto es 1 gramo, 1 onza, 1 kilo o 1 libra. Lo último que vamos a hablar es de los grados centígrados. Ya les hablé un poquito. En el sistema métrico estamos hablando de grados centígrados. En el sistema americano, americano o inglés, hablan de grados Fahrenheit. Entonces, 0 grados centígrados, cuando se congela el hielo, es igual a 32 grados Fahrenheit, cuando el agua se congela. Si hace 0 grados afuera, hace bastante frío. 32 grados, bastante frío. La temperatura de nuestro cuerpo, una temperatura apropiada cuando no tienes fiebre y te sientes bien, es más o menos 36 grados centígrados. En grados Fahrenheit es 96.8. Fíjate la diferencia. Y recuerden el agua que hervía a 100 grados centígrados, en grados Fahrenheit está 212 grados. ¿Ok? Entonces, existe una diferencia entre grados centígrados y grados Fahrenheit y no hay una equivalencia de por sí. Simplemente tú tienes que más o menos saber que 0 es igual a 32, 0 grados centígrados es igual a 32 grados Fahrenheit, 100 grados centígrados es 212 grados Fahrenheit. Cuando vayas a tu casa o tengas oportunidad, quiero que busques en tu despensa el peso de las cosas y quiero que encuentres cosas que pesan 1 libra, 1 kilo, media libra
Mira cuánto hay en las latas para que veas más o menos lo que hay. Cuánto hay una lata de bebida. ¿Ok? Gracias. Chao. Estás escuchando Virginia, Educación en Radio, una colaboración de Radio Poder 380 y el Departamento de Educación de Virginia. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de matemáticas. Soy el profesor Mauricio Soria Galvarro y les estaré guiando en este viaje imaginario por el maravilloso mundo de las matemáticas. Primeramente, ponte cómodo y ten a la mano los materiales que vamos a necesitar para la clase de hoy. Un cuaderno para que vayas dibujando lo que yo te iré explicando. También un lápiz para dibujar. Una regla graduada, es decir, que tenga marcadas las escalas, ya sea en centímetros o en pulgadas. A propósito, ¿te diste cuenta que acá en los Estados Unidos se utilizan más las pulgadas que los centímetros? A diferencia de nuestro país, donde utilizamos más los centímetros. Bueno, eso no tiene que preocuparte. Lo único que debes saber es que la medida de la pulgada es más grande que la medida de un centímetro. Si te fijas en tu regla, verás que aproximadamente 2,5 centímetros equivalen a una pulgada. Así sabrás convertir de pulgadas a centímetros cuando lo necesites. Por ejemplo, si necesitas convertir 5 pulgadas a centímetros, lo único que debemos hacer es multiplicar esas 5 pulgadas por 2,5. ¿Y cómo se escribe 2,5? En matemáticas se representa 2,5 como 2.5. Entonces, 5 por 2.5 es 12.5. Por lo tanto, 5 pulgadas equivalen a 12.5 centímetros, es decir, 12 centímetros y medio. No te olvides que pulgadas en inglés se dice inches y centímetros en inglés se dice centimeters. Ok, volvamos a lo nuestro. Ya tienes tus hojas de papel, tu lápiz, ya está listo, y tu regla. Para esta primera clase es todo lo que vamos a utilizar. Pero ya para la siguiente, no te olvides conseguir un compás. Un compás es ese instrumento que sirve para dibujar circunferencias. Una de las puntas se clava a la hoja y la otra, donde está el lápiz o ya tiene una mina incorporada, gira completamente para dibujar una circunferencia o círculo, si quieres llamarlo así, de una manera perfecta. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. El tema del que vamos a hablar es mediciones, áreas y volúmenes. Te estaré explicando las diferencias entre las tres y vamos a ir definiendo una por una en orden de complejidad, digamos así, porque como te darás cuenta, las más sencillas son las mediciones lineales. Vamos a hablar de las mediciones lineales. Así como su nombre indica, medición lineal es una medición que se hace a una línea. Una línea. En este caso vamos a hablar de líneas rectas. Medir una línea recta es bastante sencillo comparándola con otra. Vamos a hacer nuestro primer dibujo. Toma tu lápiz, toma tu regla y traza una línea recta, como tú quieras dibujarla, de 3 pulgadas. Toma tu regla y calcula 3 pulgadas, pon tu lápiz encima de la regla y traza 3 pulgadas. Correcto. Ahora, mueve la regla un poco más hacia abajo y ahora traza otra línea abajo de 5 pulgadas esta vez. Traza la línea y te darás cuenta que quedó de 5 pulgadas. Ahora, quita la regla, compara las dos líneas. Así de sencillo darse cuenta cuando una línea es más grande que la otra, por un simple vistazo del tamaño. Como te darás cuenta, la segunda que dibujaste, la que está abajo, es más larga que la primera. Por supuesto, porque mide 5 pulgadas, a diferencia de la de arriba que mide solamente 3. Entonces, comparar líneas rectas es bastante sencillo. Lo puedes hacer a simple vista o puedes hacer también midiéndolo. Ejemplos de líneas rectas en nuestra vida cotidiana. A ver, te reto a darme un ejemplo. Empieza a mirar a tu alrededor en la casa. Estás sentado, gira tu cabeza y busca una línea recta. Vas a encontrar líneas rectas en todo lo que está en tu casa. Por ejemplo, donde se unen 2 de las paredes de tu casa, te vas a dar cuenta que se forma una línea recta en esa esquina. Esa es una línea recta. Otro ejemplo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo
en la sala de mi casa y encontré mi guitarra. ¿Dónde crees que hay líneas rectas en una guitarra? Exacto, en las cuerdas. Mi guitarra tiene 6 cuerdas, entonces veo 6 líneas rectas. Y lo más fácil, las 6 las puedo comparar a ver cuál es más larga. Me doy cuenta que en mi guitarra no hay ninguna más larga que la otra, todas son iguales porque empiezan en el mismo lugar y terminan en el mismo lugar. Después puedes ver otros ejemplos. Podrías tomar como ejemplo tu cabello. Agárrate un solo cabellito y jálatelo, pero no te lo saques. Jálalo lo suficiente como para que se ponga recto tu cabellito, uno solito. Y te vas a dar cuenta que esa es una línea recta. Podrías medir, de repente tu cabello es cortito, pero podrías pedirle a tu mamá que te deje estirar uno de sus cabellitos, llevas tu regla y puedes medir el largo de ese cabello. Esas, como te decía, son mediciones lineales. Todo lo que se puede medir en línea recta es una medición lineal. Pero vamos a hablar de mediciones que se hacen a figuras planas. Eso es lo que llamamos áreas. Todas las figuras planas se llaman áreas. Ejemplos de figuras planas. La hoja en la que estás escribiendo es una figura plana. Es una figura muy conocida en matemáticas llamada el rectángulo. Puedes encontrar muchas figuras planas de esta forma rectangular. Hay otras que son diferentes. Por ejemplo, hay figuras triangulares. Solo tienen 3 lados, por eso se llama triángulo. Tiene 3 ángulos y 3 lados. Hay también otras figuras planas como la circunferencia, por ejemplo. Pero volvamos al rectángulo. ¿Dónde ves rectángulos en tu casa? Yo, por ejemplo, estoy viendo en este momento la puerta del refrigerador. Es rectangular y es plana. Solamente la cara de la puerta de afuera. También estoy viendo en la puerta de entrada de mi casa otro rectángulo, una figura plana. Solamente la cara de la puerta. Ahora vamos a ver y cómo se miden. ¿Cómo se da uno cuenta cuál es más grande que otro? Ya no es como una línea, el que es más largo que el otro. No es así. Porque puede que quieras comparar 2 rectángulos y uno sea más largo que el otro, pero este otro sea más ancho que el primero. Entonces ya tenemos un problema. Ahí es donde vienen las mediciones de áreas. Se trata de medir todo lo que abarca el espacio de esa figura plana. Vamos a ver un ejemplo en este momento. Un ejemplo claro de área podría ser una cancha de voleibol. Ahora quiero que visualices y dibujes en tu hoja o cuaderno una cancha de voleibol como si la estuvieras viendo desde arriba. ¿Qué vas a dibujar? Obviamente un rectángulo. Esa va a ser tu cancha de voleibol. Dibuja una cancha de voleibol ahora mismo en tu hoja y pones voleibol para que sepas que esa es la cancha de voleibol. Ya la has dibujado. Es un rectángulo. Muy bien. Las medidas de una cancha de voleibol oficial son 18 metros de largo y 9 metros de ancho. ¿Qué es largo y qué es ancho? En tu rectángulo, la parte más grande es el largo y la parte más pequeña es el ancho. Entonces, cuando dibujes tu cancha de voleibol, escribe con tu lápiz al lado del lado más largo, escribe 18 metros para que te acuerdes que mide 18 metros y en el lado más corto escribe 9 metros. Ahora me preguntarás, ¿pero hay 2 lados largos y 2 lados cortos? Sí, por supuesto. Los 2 largos valen 18 y los 2 pequeños valen 9 metros. Esa es la figura del rectángulo. Entonces no necesitas escribir a los 2 18 y a los otros 2 9 porque sabes que los dos son lo mismo. Entonces basta que le pongas a uno de los largos 18 y a uno de los cortos 9. Ahora vamos a dibujar una cancha de tenis al lado de la de voleibol que hiciste. Pero ojo, te voy a explicar cómo vas a dibujar la cancha de tenis. La cancha de tenis es más larga que la de voleibol, pero es menos ancha. ¿Estás comprendiendo lo que tienes que dibujar? Tu cancha de tenis va a ser un rectángulo que vas a dibujar más largo que el de voleibol, pero no tan ancho, más delgadito, ¿me entiendes? Más delgado. Dibuja. Ya has dibujado el rectángulo, ponle arriba tenis, para que te acuerdes que es la cancha de tenis. Ahora te voy a decir las medidas para que las escribas. Recuerda, es más largo que el de voleibol. ¿Y sabes por qué?
porque el largo de una cancha de tenis mide 24 metros. Escribe 24 metros en la parte larga de la cancha de tenis. Ahora vamos a la parte ancha. Te dije que no es tan ancha como la de voleibol y te lo explico por qué. 8 metros nada más mide el ancho de la cancha de tenis. ¿Te acuerdas que la de voleibol era 9? Este es 8, entonces escribe 8 en la parte ancha. Ahí los tienes. Has dibujado en tu hojita una cancha de voleibol, un rectángulo visto desde arriba, y una cancha de tenis al lado. La pregunta es, ¿cuál es más grande? ¿La de tenis o la de voleibol? A ver, tú responde. Vamos a ver en un momento cuál es la respuesta correcta y si más o menos tenías una buena idea o no. ¿Cómo es que se mide un área, o sea, un espacio, en este caso un espacio de cancha de voleibol contra un espacio de cancha de tenis? ¿Cómo es que se mide si tiene largo y ancho? No es como medir una cuerda de guitarra como hace rato. Esto es diferente, hay que medir el espacio que está dentro. Para eso se utiliza área. El área es el espacio que conforma la figura de la que estamos hablando. En este caso, la figura es un rectángulo. El área es todo lo que está dentro de ese rectángulo. ¿Y cómo se encuentra ese valor? En el caso del rectángulo es muy sencillo, pero cada figura tiene una fórmula diferente. El caso del rectángulo es el área. Tú vas a poner A igual, A representa el área. Vamos a escribir la fórmula. Es bueno escribir fórmulas en matemáticas. A mayúscula igual L por A minúscula. Significa L largo y A minúscula ancho. La letra A mayúscula representa área. Por lo tanto, área es igual a largo por ancho. Y se mide en unidades al cuadrado, ya te vas a dar cuenta. Empecemos por la cancha de voleibol. Escribe área igual. ¿Cuál es el largo de la cancha de voleibol? Exacto, 18 metros. Escribe 18 metros por el ancho de la cancha de voleibol. ¿Cuánto es? Exacto, 9 metros. Entonces, tenemos que el área de la cancha de voleibol es 18 metros por 9 metros. Multiplicas 18 por 9, lo haces aparte, una operación auxiliar, digamos así, y vas a encontrar que área es igual a 162, porque 18 por 9 es 162. Ahora, ¿qué? ¿Metros? No. El área se mide en unidades al cuadrado, es decir, metros cuadrados. ¿Cómo se escribe metros cuadrados en matemáticas? Se pone una M con un exponente, un numerito pequeño en la parte superior derecha, un 2. Eso es cuadrado. Un M elevado a la 2, metro cuadrado. ¿Por qué? Porque hemos multiplicado metro por metro. Y al multiplicar metro por metro encuentras metro al cuadrado. Esas son las unidades de el área, metros cuadrados en este caso. Puede ser pulgadas cuadradas, pies cuadradas, yardas cuadradas, pero cualquier cosa que sea al cuadrado y depende de en qué unidades esté cuando multiplicaste. Muy bien, vamos a hacer la otra operación. Vamos a ver cuánto mide la cancha de tenis. ¿Cuál es el área de la cancha de tenis? Sacamos el área de la cancha de tenis, sería largo por ancho, no te olvides. Sería el largo es 24 metros por el ancho 8 metros. Entonces, tú multiplicas 24 por 8. ¿Ya lo hiciste? En una operación auxiliar vas a encontrar que es 192. ¿Qué? Metros cuadrados. Correcto. Entonces, el área de la cancha de voleibol es 162 metros cuadrados y el área de la cancha de tenis es 192 metros cuadrados. ¿Cuál es más grande? Ah, ¿pensaste en eso a un principio o no? La cancha de tenis tiene un área mayor, es más grande que la cancha de voleibol. De esa manera puedes tú sacar el área de cualquier cancha. Por ejemplo, ¿por qué no sacas el área de una cancha de fútbol? De una cancha de fútbol oficial. Dibuja una cancha de fútbol, te doy las medidas. 100 metros de largo y 60 metros de ancho. Esta sí es grande. Vas a multiplicar seguramente
100 por 60 y vas a encontrar el área en metros cuadrados de una cancha de fútbol, y así puedes ir sacando de diferentes figuras. La siguiente clase estaremos con más. No te olvides que también haremos la circunferencia, para lo que necesitaremos que consigas un compás, ¿ok? Bueno, queridos amiguitos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase y hasta la próxima. Sería un honor saber de ti. Envíanos tu texto al 804-571-1380, texto o WhatsApp 804-571-1380.